Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a charlar sobre la cuestión homérica, que es un tema que se enmarca en realidad en las reflexiones sobre oralidad y escritura, de modo que también vamos a poner en relación lo que digamos sobre este tema de la cuestión homérica con las ideas de Walter Ong en su libro Oralidad y Escritura. Y voy a retomar algunas de las cosas que dice Ong, sobre todo en el capítulo 2, en donde lo que hace ahí es como un resumen, un estado de la cuestión de cómo los eruditos, digamos, dice el modernos, se han acercado a lo que él llama las culturas orales primarias, o sea, estas que no conocen escritura. Entonces, partimos de Homero, porque es un ejemplo, la verdad es que paradigmático de oralidad, y después, entonces les decía, reflexionamos algunas cuestiones más teóricas. Homero es este autor griego, poeta, que se lo suele ubicar en el siglo VIII a.C., y a quien se le atribuye la composición de dos poemas épicos, que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada sobre la guerra de Troya, un episodio ya del final de la guerra de Troya, y la Odisea, que es el regreso de Odiseo después de la guerra a Ítaca, ¿no? a su reino de Ítaca. Son estos dos poemas épicos compuestos en hexámetro, ese es el metro particular de la épica, que, digamos, voy a dejar de lado una serie de interrogantes también que hacen a la cuestión homérica, como existió Homero, como es una figura literaria, Homero creó la Ilíada, pero tal vez otro es el autor de la Odisea. Hay un Homero, hay varios Homeros, digamos, son todas cosas que han sido discutidas por los especialistas. En la antigüedad, digamos, los antiguos sí daban cuenta de un Homero como autor de estas dos épicas, pero bueno, hoy día está todo eso bastante cuestionado. Pero bueno, independientemente de eso, a lo que no voy a entrar, sí me voy a detener en un elemento de la cuestión homérica, que es la composición oral de estos poemas. Pensemos acá que, digamos, ¿cuál es el problema en el que nos adentramos? Tengamos en cuenta que la Ilíada, mira, yo acá tengo, bueno, traje dos ediciones. Esta es la Ilíada, esta es una edición, es bilingüe, francés-griego, pero observen la cantidad de tomos que tiene. Esta es la edición de Oxford, está en 2 tomos, aquí esta es toda en griego, pero observen la cantidad de versos que tiene. Son un poco más de 15.600 versos los de la Ilíada. Las de la Odisea son un poco más de 12.000. Y esto, digamos, surge, o sea, digamos, o da pie para el interrogante de, ¿esto pudo haber sido compuesto oralmente, por ejemplo, por esta cantidad de versos, por ejemplo? Sumado a que, bueno, que es una obra literaria, ¿no? O sea, con su complejidad, ¿no? Y, digamos, esto es algo que sí Ong ha mencionado, sobre todo en el capítulo introductorio de su libro Oralidad y Escritura, donde él menciona la resistencia de muchos eruditos académicos, sobre todo, bueno, del siglo XIX, principio del siglo XX, para terminar de entender a las que él llama las culturas orales primarias, o sea, que no tienen contacto con escritura y no tienen escritura. O sea, al no poder nosotros, y acá también, digamos, pensémoslo nosotros, como imbuidos en una cultura eminentemente escrita, imaginarnos, concebir cómo es, digamos, moverse en una cultura oral, es que, digamos, nos falta entonces la comprensión para, por ejemplo, pensar en un tipo de literatura, ¿sí? Entonces, eso es lo que advierte Ong respecto de los eruditos de la época. Y efectivamente, esta cuestión homérica, digamos, tuvo varias resistencias. Esta idea de pensar que efectivamente estos poemas habían sido completamente compuestos en la oralidad y que no habían tenido algún tipo de ayuda por escrito, ¿sí? Entonces, esta, digamos, es la hipótesis que se termina de comprobar, sobre todo gracias a dos estudiosos del tema, a los que también Ong incluye en su libro, y de quienes en el capítulo 2 reseña brevemente sus investigaciones, que son Milman Parry y Albert Lord, quienes en la década del 30, en principio de la década del 30, se dedicaron a estos temas, pero con un trabajo de campo. Parry, de hecho, es quien comienza esta investigación, que lo que hace es, bueno, va a Yugoslavia y toma contacto y trabaja y registra los cantos de poetas orales serbo-croatas, que son, digamos, poetas que son iletrados,
Y lo que hace es, por un lado, entonces los graba sus composiciones orales y, bueno, también les hace entrevistas. Milman Parry muere en el 35 y ahí, digamos, la continuación de la investigación la termina haciendo Albert Lord, pero bueno, digamos, ambos juntan, digamos, recaban el material y, digamos, la hipótesis, que se conoce como la hipótesis Parry-Lord, es la de sostener la composición oral de esta poesía tradicional. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, lo que hace Parry, bueno, con asistencia de Albert Lord, es trabaja con estos poetas serbocroatas, decíamos, analfabetos, que cantan con un instrumento musical de cuerda, de una sola cuerda, que se llama gusla. Y lo que hacen estos poetas es cantar epopeyas. Son epopeyas de la tradición, o sea, se remontan al siglo XIV. Tienen miles de versos, miles y miles de versos, y ahí lo que observan Parry y Lord es el carácter formulaico de esas composiciones orales. Es decir, ¿qué son este carácter formulaico? Son repeticiones, estructuras que se repiten, que, digamos, lo que uno tiene que pensar ahí es que se trata de estructuras que se van repitiendo en un esquema métrico aparte fijo para ayudar a la memoria, ¿sí? Les leo la definición que da Lord de fórmula, porque es el elemento clave de su hipótesis. Lord define fórmula como un grupo de palabras que es empleado regularmente bajo las mismas condiciones métricas para expresar una determinada idea principal, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente es eso. Y, digamos, lo que postulan, o sea, digamos, esto es lo que le permite a Parry y a Lord formular esta hipótesis de que no es solo la performance oral, ¿sí? Porque en todo caso, lo que sí se creía, por ejemplo, también con lo de los poemas homéricos, es que, bueno, habían tenido una tradición oral, que un poeta se lo pasaba a otros, se copiaban unos a otros, y que eso había tenido una transmisión oral. No es solamente una performance oral o una transmisión oral en algún momento, sino que también la composición es oral. Y, digamos, la base de la prueba es precisamente el carácter formulaico de estas epopeyas. Entonces, esta hipótesis, les decía, son la que gestan Parry y Lord. Nosotros la podemos leer en realidad recién formulada más o menos de manera erudita en el libro de Lord de 1960, que es The Singer of Tales. Porque, bueno, es lo que les decía, o sea, Parry tiene algunos artículos y algunas otras investigaciones que publicó, pero digamos, la más completa es este libro de Singer of Tales, recién en 1960, del que yo ahora les voy a comentar, les voy a hacer un mínimo resumen de algunas de las ideas más importantes. Bueno, entonces, yendo al libro entonces de Lord, una de las primeras cosas que menciona de su contacto con estos cantantes yugoslavos es que lo que se puede observar es que este cantante es el que lleva a cabo la recitación. Bueno, en inglés ahí él tiene esta palabra performer, ¿no? El artista, el que actúa, ¿no? Y es a su vez compositor, o sea, pero en el mismo momento en el que es performer, es también compositor. Es decir, el momento de la performance es el momento de la composición, ¿sí? No hay otra instancia de composición más que esa. Y que es una instancia de composición en la que hay que lidiar ahí mismo con el público, porque mientras se canta y se compone, el público puede ir y venir, puede estar, digamos, no prestando atención, y entonces ahí el cantante tiene que llevar a cabo sus habilidades, incluso escénicas, dramáticas, para tratar de conmover traer de vuelta a ese público. De hecho, esto yo siempre los insto a que traten de pensarlo en sus propios contextos. Yo pienso esto. Yo ahora estoy grabando un video donde acá lo que tengo es una cámara. Pero si yo estuviera en un contexto performativo, por ejemplo, en una clase de verdad, yo vería sus reacciones. Entonces, si yo a alguno lo veo agarrar el celular o lo veo mirando para la ventana o distraído, yo trataría de modificar mi discurso para captar la atención de ustedes. Bueno,
lo que dice Lord es que eso lo hacen los cantantes yugoslavos con los que él trata, pero con canciones, y ahí, digamos, y en el mismo momento que las está componiendo. Entonces, ahí también hay una característica de esos poemas, que es que son completamente individuales, porque es digamos, ahí está la impronta de ese autor, entre comillas, que es un término que se problematiza también de acuerdo con esta teoría, porque ¿qué es el autor? O por lo menos no hay un autor como nosotros lo concebimos, ¿no? Pero entonces, que ese cantante que lleva a cabo también la composición en el mismo momento, decíamos, marca su huella y es única. Bien, otro elemento interesante que menciona Lord es que es la rapidez de la recitación, o sea, hay que llevar un ritmo en la recitación. Y esto es una reflexión que también Walter Ong lleva a cabo en el capítulo 3, donde él describe cómo llevan a cabo las culturas eminentemente orales, las formas de expresión, y menciona que esta idea de que la oralidad siempre avanza, ¿sí? O sea, y bueno, acá hay una imagen que da Lord, es que nunca, cuando un artista empieza a cantar, no para, sino no, porque está ya metido en ese ritmo y no para. Y bueno, y como reflexión interesante, que bueno, tiene también algunos bemoles o algunas, por lo menos, digamos, algunos grises, porque digamos, no sé si se termina de comprobar del todo esto, es el hecho de que estos artistas son iletrados y que, dice Lord, una vez que esas culturas toman contacto con la escritura, se deja de cantar. Yo lo que digo de los grises es que en realidad hay una instancia intermedia, que es que no sé si es que dejan de cantar absolutamente, pero desde luego que dejan de cantar de esta manera. Porque entonces, si empiezan a tener escritura para ayudarse, por ejemplo, y ahí se van a modificar todos los recursos mnemónicos, los recursos expresivos que forman que hacen al quehacer de composición oral, ayudados por el escrito, cambian. O sea, y cambian en todo caso, sí, hasta después desaparecer, o que ya no tenga sentido cantar de ese modo porque se utiliza la escritura, ¿no? Bien. Después hay otras ideas que menciona Lord respecto de cómo se capacita el poeta, cómo es esa profesionalización del poeta oral. Y ahí él menciona 3 etapas. La primera etapa es la de la escucha. La escucha a los ancestros, la escucha a los padres, a los abuelos. Y esta es una escucha en donde se aprende y se fijan esos cantos, esas historias tradicionales, orales, donde se aprenden las fórmulas. Decíamos, ¿no? estos versos esquemáticos, que métricamente no son fijos, que se van introduciendo en diferentes momentos de la composición. Entonces ahí se aprenden esas fórmulas, se toman esos modelos, pero lo que va a decir Lord de esto, tengamos cuidado, es que esto no es, bueno, ¿cómo aprende hoy uno las cosas? Bueno, yo agarro el libro, leo, ¿no? Y tengo que volver a memorizarlo, leo, vuelvo, me olvidé, vuelvo. Es un esfuerzo también que yo tengo que hacer. Piensen ustedes cuando están ante, digamos, una situación de examen, que hay que memorizar cosas, hay que memorizar fechas, datos, lo que sea, digamos, ¿no? El libro, no sé, cuánto dependemos del libro. Bueno, en una cultura oral que solo se maneja con la oralidad, esto no se da de ese modo. ¿Por qué? Porque lo que hace el poeta es aprender lo que escucha desde niño, de sus padres, de sus abuelos. Y entonces ese aprender tiene mucho de natural y de contacto con la vida, o sea, no de esfuerzo mnemónico, ¿no? Y de necesitar también una ayuda, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces esta es la primera etapa, entonces la de la escucha. La segunda es la de empezar a cantar, o sea, los inicios de la carrera, podríamos decir. Puede darse con o sin instrumento, menciona Lord. Ahí, cuando empieza a cantar el poeta, va a establecer su ritmo, la métrica de esos poemas. Dice Lord que esto es una primera dificultad que afronta, que es una dificultad y una ventaja a la vez. Dificultad porque si ya estableció el patrón métrico, después tiene que amoldar todas esas ideas, fórmulas, lo que sea, a ese esquema. Pero por otro lado es lo que después lo va a ayudar a ordenar esas expresiones, ¿no? Y ahí, bueno, empieza a componer y a actuar a partir de, fundamentalmente, Lord menciona 2 procedimientos. Uno es el de las fórmulas que mencionábamos antes,
con sus variantes, ¿no? Por ejemplo, los epítetos entrarían, por ejemplo, dentro de esta categoría, ¿no? Y el otro recurso importante es el de los temas fijos. Yo les decía, él define fórmula como el grupo de palabras que es empleado regularmente bajo las mismas condiciones métricas para expresar una determinada idea principal, ¿no? Las fórmulas entonces tienen un esquema métrico fijo, que entonces esto es lo que les decía antes, que ayuda a ir poniéndolas. Por ejemplo, una fórmula puede ser un verso entero o una mitad de un verso, entonces si empezó a improvisar de un modo, puede terminar, para ganar tiempo y seguir pensando en la siguiente idea, puede terminar la segunda mitad del verso con una fórmula, por ejemplo. Entonces esto, por eso ayuda mucho la expresión formulaica, ¿no? Y cuando habla especialmente de las fórmulas, dice Lord algo que yo ya les comenté recién respecto de que estas fórmulas no han sido aprendidas de memoria, no se aprenden de memoria, sino que, dice él, son parte del lenguaje del poeta. Y acá apela a algo que digamos, no, lo podemos pensar nosotros mismos en nuestra experiencia, que es, por ejemplo, cuando usamos refranes, o estas frases hechas. Los refranes, digo, nadie nos hizo nunca estudiar refranes desde memoria, y los sabemos y los usamos, porque son parte de nuestra vida desde chicos. Entonces, lo que dice Lord es que eso lo mismo le pasa al poeta, no con refranes, sino con una cantidad enorme de esquemas formulaicos, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, de nuevo, esta cosa es algo con lo que el poeta convive desde siempre, o sea, es su lenguaje, se expresa a través de ese lenguaje, y por eso puede componer oralmente, ¿sí? Y por eso puede componer 15.000 versos oralmente. Bien, entonces, esto respecto de las fórmulas. Y respecto del otro procedimiento, al que él llama tema, él lo define como grupos de ideas usadas regularmente al contar una historia en un estilo formulaico de canción tradicional. Son básicamente los tópicos de todos los... Piensen en los cuentos tradicionales, no sé, los tópicos de no sé, los malos y los buenos, o en los esquemas narrativos. Yo antes mencionaba el caso de Odiseo, bueno, el regreso del héroe, los escollos que tiene que atravesar el héroe. Digo, son temas que van... que pueden ir apareciendo en uno u otro cuento u otra historia, y muchas veces piensan además con estas composiciones orales y tradicionales, que muchas veces son intercambiables. A veces no importa qué pasó primero y qué pasó después, porque a veces incluso son un episodio tras otro, ¿sí? Piensen, yo ahora hasta les daba el caso de Odiseo, piensen en Odiseo y Sinbad el Marino, por ejemplo. ¿Cuánto se parecen esas dos historias, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Dónde está? O sea, hay un origen en común de esas dos historias, como muchas veces se piensa de un montón de mitos. Y bueno, no, hay cosas que son como núcleos narrativos tópicos que sirven muy bien a este tipo de composiciones tradicionales, donde no importa, bueno, primero le pasa una cosa, después está la otra. En todo caso, el problema está a veces cuando eso se pone por escrito y hay algunas incongruencias respecto de qué pasó antes o después, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión del tema, entonces son básicamente esto, tópicos que se pueden ir en un lado y en otro, y le permiten entonces al poeta también seguir avanzando en su narración. Bien, decíamos por último, respecto a esta idea de la segunda fase que menciona Lord, de cómo el poeta entonces, en esa segunda fase es cuando empieza a cantar. Hay algo que él dice, que es que respecto de las entrevistas que llevaron a cabo, es que el poeta no tiene conciencia de cómo lleva a cabo, o no tiene conciencia del todo de cómo lleva a cabo eso que hace. O sea, imita a sus padres, pero no puede dar cuenta en detalle de eso. Da pocas precisiones cuando es interrogado, porque no, él lo vive de ese modo, básicamente. Es una vivencia más que una reflexión o que una ciencia, digamos, ¿no? Eso es propio de las culturas orales primarias, para decir Walter Ong, ¿no? Bien, y por último, el tercer estadio de esta capacitación del poeta es ya llevar a cabo profesionalmente la performance, en donde ahí ya, digamos, a medida que también va llevando a cabo muchas más performances, también va creciendo su repertorio, y va a decir el Lord, acá son fundamentales, o sea, es fundamental tener en cuenta el contacto con la audiencia, ¿sí? Porque es lo que decíamos, el poeta compone con la audiencia, lo que les mencionaba antes de cómo uno
puede modificar la forma en la que se expresa de acuerdo a cómo ve, si la gente está interesada o no, si se ríe o si no se interesa. Entonces, esos recursos hacen a la misma composición. O sea, entonces la audiencia está incluida en esa composición. Y también, bueno, menciona Lord algo de la indulgencia que tiene que tener la audiencia respecto de, bueno, los poetas, en la medida en la que también van aprendiendo y se van fogueando en la profesión. Bien, y ya para ir cerrando lo que menciona Lord, mi resumen del libro de Lord, menciona, por ejemplo, cómo es el orden de las frases en los versos, y una de las cosas que él advierte es que se tiende mucho más a la parataxis que a la hipotaxis. O sea, la parataxis es poner una idea al lado de la otra, en griego, una al lado de la otra, como ir hilvanándolas. La hipotaxis es usar estructuras complejas de proposiciones causales, temporales. O sea, entonces yo tengo una oración principal a la que le meto una causal y después sigue la principal. Eso es la hipotaxis. Se tiende a hacer más simple el verso con estructuras aditivas o lo que él llama paratácticas. Y también observa Lord que hay un orden de palabras que tiende a ser fijo, ¿no? Acá, bueno, da varios ejemplos, pero tiende, dice Lord, da varios ejemplos donde a veces no es tan así, tan fijo, pero el hecho de tener estructuras más bien rígidas permite en todo caso después usar comodines, como intercambiar, en todo caso que en ese espacio que yo me reservo para el verbo, bueno, voy cambiando los verbos. En el espacio en que me reservo para el actor de la acción, voy cambiando los actores, ¿no? Entonces, los esquemas fijos sintácticos ayudan también a la composición oral. Bueno, y respecto del canto, menciona algo que a mí me parece fundamental que tengamos presente, que es que el canto está fusionado con la historia que se canta. O sea, no existe tal cosa como la historia por un lado, y bueno, y el canto y la performance por otro. Si ustedes lo piensan, o sea, yo cuando recién les mostraba la Ilíada, por ejemplo, yo ahora lo que tengo de la Ilíada es una edición que alguien en algún momento puso por escrito a partir de una serie de papiros y manuscritos. Pero digamos, su original, y ahora lo vamos a poner entre comillas porque ahora vamos a hablar de esto, era con recitación cantada. Entonces, si esto a mí en todo caso, el texto escrito para lo que me permite como historiador de las culturas, como filólogo, lo que sea, es bueno, acceder a ese ciclo octavo, posible origen homérico del poema, pero en rigor, digamos, si yo lo tengo que pensar, por cómo fue concebido este poema fue concebido para estar narrado con todas estas historias que hoy día uno lee, Aquiles, Agamenón, Héctor, etcétera, pero junto con su canto. Eso va junto en la composición oral. Bueno, y algo una segunda idea respecto a esta cuestión del canto es que Lord menciona que no existen variantes, o en realidad no existen variantes porque no existe original. O sea, ¿cuál es el original? Si todas las veces que el poeta canta, aunque cante la misma historia, no la está cantando igual, porque va a cambiar el escenario, porque va a cambiar digamos, el escenario, digo, el lugar puede cambiar, o puede cambiar la gente que lo está escuchando. La forma puede ser la misma gente, pero la forma en la que lo está escuchando puede ser distinta. Entonces, no hay original en ese sentido, o hay múltiples originales, ¿sí? Esto es una de las cosas respecto a las que yo les hablaba al principio, cuando hablamos de cómo los eruditos modernos resisten o les cuesta, o les costó por lo menos, el siglo XIX, el principio del XX, les costaba asumir esta composición oral, porque nosotros estamos acostumbrados a la idea de un texto fijado por escrito, que tiene un autor, que tiene un responsable. Entonces, todas estas categorías modernas de autor, o sea, no le podemos, por ejemplo, un autor no tiene, en principio. Si el autor ¿qué es el autor? O sea, la misma performance en todo caso podría ser el autor, porque es ese espacio en el que el poeta canta, pero con ayuda también de la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, son problemas que saltan a partir de estas hipótesis de Parry y de Lord. Bien, y bueno, más o menos con esto les resumo las ideas centrales del libro de The Singer of Tales. Yendo o volviendo a Homero, entonces. Gracias a estos estudios de Parry y de Lord,
sumado por supuesto a otros estudios, digamos, pero bueno, Parry y Lord son los que reconocidamente se les atribuye esta hipótesis de la composición oral de estos poemas épicos homéricos. Es que entonces, bueno, se termina de establecer, o por lo menos en la comunidad de filólogos, de historiadores de estas cuestiones, se termina por convencer de que estos poemas entonces son compuestos oralmente y que en todo caso sí hubo una puesta por escrito que fijaría el texto, que también es problemática. Es decir, hay una hipótesis que desde antiguo circula, que es que los poemas homéricos fueron puestos por escrito en el siglo VI en Atenas durante la tiranía de Pisístrato. Digamos, tiene muchos problemas esta versión, porque muchos piensan que en realidad que esto es una mitificación y que, bueno, tradicionalmente se creyó esto, pero no es así. Hay referencias desde la antigüedad en la que esto se refiere, pero bueno, no hay seguridades. Hay otros estudiosos que postulan en realidad que no, que la fijación del texto homérico se da recién en época alejandrina, o sea, siglo II aproximadamente, en el contexto de la Biblioteca de Alejandría, donde tenemos a Zenódoto, Aristarco, etcétera, o sea, los primeros a los que los podemos llamar filólogos, que trabajaron de manera crítica, comparando manuscritos, haciendo ediciones como científicas, lo más cercano a lo que hoy día es lo que se llama crítica textual. Pero, digamos, también entonces hay problemas con esto, porque en todo caso pensemos que independientemente de que se haya puesto por escrito, la cultura griega era oral. Entonces seguían circulando versiones, entre comillas, de estos poemas épicos de homéricos. Entonces, ¿cuál es el original? ¿Sí? Hay un autor que es Gregory Nagy, que es un estudioso de estas cuestiones y trabaja sobre todo con la performance de estos textos griegos antiguos. Nagy, por ejemplo, lo que postula es, por un lado, algo que también mencionábamos que dice Lord, es esta idea de que la composición es indisociable de la performance. Entonces, digamos, hace vigente la teoría de Lord y de Parry. Y que en todo caso el Aedo, que hace estos cantos orales, siempre que canta, aunque cante un texto, vamos a poner esta palabra compleja con la que podemos discutir, pero bueno, en la medida que canta una epopeya, vamos a decirlo así, no creada por él, en la medida en la que él está llevando a cabo esa performance ante un público y probablemente le ponga algo propio, algún elemento, cambie algo de lugar, o cambie o agregue algo o saque algo, eso ya es una nueva performance y es una nueva composición. Entonces él habla de esa recreación que lleva a cabo el Aedo. Incluso aunque dijera con las mismas palabras lo que le llegó por otro, porque digamos también esto es algo que Walter Ong analiza, que es que la memoria en las culturas orales es distinta de nuestra memoria, digamos. Esto que yo decía, o sea, por ejemplo, con el texto escrito, para nosotros, como cuando uno estudia, decíamos, bueno, y uno se ve completamente anclado a este texto escrito, mientras que, y para recordar también, ¿no? Y lo que nos cuesta muchas veces memorizar, cuando en las culturas orales esto precisamente, la ayuda de las fórmulas, de los epítetos y de estos otros mecanismos que mencionamos, que gracias al ritmo, ¿no? Permitían una mejor memorización, bueno, entonces la memorización de miles y miles de versos se puede dar hasta de manera intacta, es decir, repetir, vamos a decirlo, las mismas palabras, que puedan ser muchos versos, de manera igual que lo que se dijo otra vez, perfecto, pongámosle que eso se hace, bien. Ya con que se haga en otro contexto, esa recreación es otra creación, es otra performance y es una nueva composición oral. Eso es lo que dice Nagy, porque precisamente Nagy pone el centro de atención en la performance, que es única e irrepetible. Bueno, y con esto también es que se pierde, retomando entonces también lo que decíamos respecto del poema homérico y cómo puede también tener diferentes versiones orales que siguen circulando, que pueden ser distintas a las que ya se han puesto por escrito en un manuscrito, en un papiro, ¿no? A lo largo de la historia.
Lo que tenemos que tener en cuenta con este aporte de Nashi es esta idea de la pérdida de un original. ¿Cuál es un original? ¿No? Esto es algo que también Lord decía, ¿no? O sea, o hay múltiples originales o no hay original, ¿no? Quitemos esta idea de original, esta idea de autor, ¿no es cierto? Hay una autora que es Rosalind Thomas, que se dedica a Grecia Antigua, y para dar cuenta de las investigaciones de Parry y de Lord, ella dice que esta hipótesis de la composición oral de los poemas homéricos fue para la filología clásica una crisis. Una crisis porque se tuvo que poner en evidencia que ya no se pueden usar los mismos métodos de análisis para estas, una vez que, digamos, que concebimos efectivamente que son de composición oral, no podemos aplicar los mismos mecanismos de análisis, las mismas herramientas de análisis que empleamos en el estudio de las culturas, perdón, de la literatura escrita, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Thomas habla de esta crisis, que hay que recurrir a una nueva metodología, ¿no? De eso Ong, en el capítulo 1 de Oralidad y Escritura, también habla, ¿no? Que es lo que yo mencionaba al principio, ¿no? Cómo los eruditos tienen que empezar a encontrar nuevas herramientas para el estudio de estas composiciones orales, que es algo en todo caso que me gustaría ya dejarles como conclusión o como resumen de toda esta exposición, ¿no? O sea, el poema homérico nos representa entonces un paradigma o un muy buen ejemplo de cómo se llevaba a cabo la composición oral, entonces donde los aedos, estos poetas, habían tomado poemas, cantos tradicionales de un reservorio de sus antepasados y en todo caso los combinaban para plasmarlos después en sus actuaciones, que eran sinónimo, ahora ya nos queda claro, después de Parry y Lord, que las actuaciones o las performances son composiciones. Y entonces la pregunta que nos queda a nosotros como estudiosos es ¿cómo abordamos esos textos? Porque por más que yo los tenga por escrito, lo que les decía antes, por más que yo los tenga por escrito, no es lo mismo, ¿sí? O sea, está bien, por lo menos lo tengo escrito y me permite acceder al contenido, pero recrear esa performance, en todo caso tenemos que tener mucha imaginación o mucho cuidado y bueno, a los estudiosos de estos temas lo que están a lo que se dedican precisamente es a crear tanto marcos teóricos como herramientas para tratar de evadirnos de nuestra cultura por completo escrita, de nuestro pensamiento por completo escrito, para abordar esas culturas completamente orales, sin contacto con la escritura. Entonces, ese es en todo caso nuestro desafío como investigadores, como historiadores, como filólogos, el de tratar de concebir, abstrayéndonos de nuestro contexto completamente entrecruzado por textos escritos, ¿sí? Así que, bueno, es una aproximación, es un resumen y me, digamos, rescato más que nada como la propuesta de la reflexión sobre estos temas y de problematizarlos, porque en verdad, bueno, todavía hay mucho camino por recorrer, hay trabajos, cada vez hay más trabajos sobre este tema. Yo les puse el ejemplo de Homero, pero se pueden pensar en otras civilizaciones